parecida nada más al Bajío aquí en México, a toda la población del Bajío. Obviamente México es un país mucho más grande y la verdad es que oramos a Dios que Dios nos despierte, ¿no? Que oremos como Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla florecer, dice la palabra de Dios. Así que, por favor, apóyennos orando por el seminario, por el ministerio que el Señor nos permite realizar allá. Vamos a hablar ahora un poco acerca del deber del cristiano de compartir el mensaje, de llevar el Evangelio con aquellos que necesitan de él y compartir nuestra fe, porque vivimos tiempos en los que gracias a Dios por los que le hemos conocido, por los que hemos conocido su palabra, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la familia cristiana que tenemos, porque a pesar de las pérdidas humanas, a pesar de tantas cosas que hemos visto en este año y medio que llevamos, la palabra de Dios nos consuela, Dios nos da de su palabra, Dios nos da las razones que nosotros necesitamos para seguir firmes, seguir adelante a pesar de lo que está pasando. No significa que no tengamos miedo, no significa que eventualmente no tenemos temor a pasar por una situación difícil o a morir o a perder un ser querido, pero en medio de la tragedia Dios nos habla y Dios nos conforta, y la fe cristiana consiste en eso precisamente, en que Dios nos ayuda para salir adelante. Entonces, el deber nuestro es permanecer fieles. El deber nuestro es permanecer firmes en medio de las tormentas, porque la gente a nuestro alrededor, sin que nosotros hablemos, aunque tenemos que hablar, pero sin que hablemos, la gente a nuestro alrededor verá el testimonio, verá la luz brillar, porque dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, cuando Dios pone a un cristiano o a una familia que conoce de su palabra en un contexto donde las personas lo ven, las personas se dan cuenta y tienen una reacción, a veces abren sus corazones y se acercan al Señor por medio del testimonio cristiano. Hubo un personaje en la historia llamado Oskar Schindler. No sé cuántos han visto la película, así que no tengo que contar mucho, pero hay una película, La lista de Schindler, en donde, pues, mientras se llevaba a cabo el holocausto judío, la matanza de judíos, él se dio cuenta que era capaz de salvar a algunos judíos, y él montó un proyecto, una fábrica, y contrató a los judíos que pudo, ¿verdad? Niños, mujeres, hombres, a todos los que pudo, y de esa manera justificaba delante de los alemanes que él necesitaba a esos judíos para su fábrica, ¿no? Al terminar toda esta catástrofe que existió, él se dio cuenta en una escena en la película que es sumamente impresionante. Él mira a un prendedor que trae aquí en el traje, y el traje que trae y el carro que tiene, y él dice: con eso pude haber salvado más judíos. Él salvó como 1500 judíos gracias a la labor que él realizó. Pero él después dice, o sea, con lágrimas en los ojos, dice: este prendedor me pudo haber servido para salvar 2 judíos más, y esta pluma, 1 judío más, y ese carro, 10 judíos más. Y se lamentaba no haber podido ayudar a otros para salvarlos de la muerte. Y eso, de alguna manera, para nosotros es ilustrativo para recordarnos el deber tan grande que nosotros tenemos
Porque hoy, más que nunca, las personas que vivimos en este tiempo nos enfrentamos de cara a la muerte, todos, porque estamos expuestos. Jóvenes y no jóvenes, a veces los jóvenes creen que no, pero todos lo hemos visto, no hace falta ver más. Y no es un tiempo como los judíos en el Holocausto, ni es un tiempo de persecución, es una circunstancia que Dios ha querido que vivamos. Y Dios ha querido que vivamos esto con un propósito. Y no podemos nosotros callar, y no podemos nosotros dejar de hablar. Pero vamos a estudiar, por favor, el capítulo 1, por favor, versículos 1 al 3 del profeta Jonás. Capítulo 1, versículos 1 al 3, si me acompañan a leer ahí en sus lugares. Dice la palabra de Dios, si leemos juntos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La historia de Jonás es una historia trágica. La historia de Jonás es una historia que debería conmovernos y con la cual nos debemos nosotros de reflejados. Porque así como en el tiempo de Jonás, también en nuestro tiempo, hermanos, hay personas como la gente de Nínive. Dice la Escritura que la maldad había subido. ¿A dónde? ¿A dónde había subido la maldad de Nínive? Delante de mí, dice el Señor. La maldad de Nínive había subido delante de la presencia. ¿Cómo es eso? Explíqueme, por favor, porque yo que estoy en el seminario no lo entiendo. La maldad de Nínive había subido. No sé si lo que quiere decir el profeta es que se fue acumulando hasta que subió hasta... No sé. Pero imaginémonos hasta qué grado existía la maldad en Nínive. Y yo creo que vivimos en tiempos no muy diferentes a los tiempos de Jonás. Por lo tanto, déjenme exponerles algunos principios que podemos aprender. El primero es que la huida de Jonás nos ilustra nuestra propia respuesta al evangelismo. La huida de Jonás, lamentablemente, por eso digo que es una historia trágica. Espero que no sea su historia o mi historia. Pero la huida de Jonás parece representar nuestra propia respuesta al evangelismo. Dice aquí la Escritura que la ciudad de Nínive era grande en extremo. Aquella gran ciudad, dice aquí la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 2. Cuando nos vamos al capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esto nos estamos adelantando a la historia. Y la ciudad de Nínive, grande en extremo. ¿De cuánto tiempo dice? Capítulo 3, versículo 3. ¿De cuánto tiempo era la ciudad? De 3 días de camino. Usted y yo podríamos pensar que lo que está diciendo es que se tarda 1 o 3 días en llegar, pero no, es 3 días en atravesar Nínive. Esa es la idea. Imagínese grande en extremo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en atravesar Guadalajara a pie de un extremo a otro? Probablemente no 3 días, probablemente menos. Entonces significa que tal vez Nínive era más grande. Y por eso la maldad era grande en extremo, así como la ciudad, tanto que había subido a la presencia del Señor. Entonces, era una ciudad llena de soberbia, donde se castigaba brutalmente a la gente que se oponía a las cosas establecidas ahí en esa ciudad, en la ciudad de Nínive. Y fíjense,
nosotros conocemos como Jonás. Jonás conocía la palabra revelada hasta ese tiempo y nosotros, usted y yo, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios nos ha dado una responsabilidad, porque venir aquí a la iglesia no es nada más venir y sentarnos. Este es un encargo de Dios. Usted algún día a lo mejor estuvo parado aquí al frente cuando se iba a bautizar, yo no sé, pero en ese momento debieron haberle dicho a usted: esta palabra de Dios es tu responsabilidad, este es un mensaje de vida que puede hacer la diferencia para una persona, y esto es tu responsabilidad compartirlo. Y Dios llama a Jonás allí, pero como era una ciudad llena de maldad en extremo, ¿qué hace Jonás? Se levanta, ¿verdad? Inmediatamente, pero no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis, dice la Escritura. Es como si te nombran ahora y te dicen: vas a ser un misionero, una misionera, y vas a ir a Cancún. No, algunos se levantarían rápido, ¿verdad? Pero tú agarras un boleto a Tijuana, ¿no? Al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos huido al mandato divino de la evangelización, de compartir nuestra fe en el Señor, como Jonás? Porque en verdad también aquí nos enseña la Escritura que nosotros no tenemos la facultad de escoger la persona a la que vamos a compartirle el Evangelio. Eso así es. Jonás, ¿por qué no quiso ir a Nínive, Jonás? No los amaba. Por sentido común no quiso ir a Nínive, porque número uno, arriesgaba su vida. Número dos, eran demasiado malos. Y la gente mala no merece la compasión de nadie. ¿O sí? ¿O será que son la gente que más necesita de Dios? ¿Será que Dios nos ha dado a nosotros el derecho de elegir a quién sí y a quién no? O sencillamente, como Jonás, si Dios te dice: ve a ese lugar donde están esas personas que seguramente no te van a caer bien, pero tú tienes que ir porque Dios es Dios. Entonces aprendemos que la huida de Jonás de alguna manera nos ilustra nuestra propia respuesta al evangelismo. Dijo un estudioso que la iglesia a veces es como Jonás, que pagó el billete para viajar en el navío que iba en dirección opuesta a lo que Dios requería. Yo creo que esta iglesia no, pero espero que así sea. Vamos a ir del capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 16. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero aquí nos narra la continuación de la historia. Dice, versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, ¿no? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba. ¿A quién clamaba? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, la carga pues extra. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón, el jefe de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque ellos estaban clamando a su Dios. Cada quien clamaba a su Dios, y le dicen a Jonás: levántate, ¿no? Levántate y ora a tu Dios. ¿Qué tal? Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué terrible es a veces la realidad real. Porque a veces hay personas afuera que tienen un poco más fe que algunos que conozco, que deberían tener más fe que todos. Pero aquí los marineros que están clamando a sus dioses, que tal vez ni siquiera tienen vida, vienen a despertar a Jonás, lo sacuden y creen en el Dios de Jonás, porque le dicen: quizá Él tenga misericordia de nosotros. Seguramente sus dioses, como dijo Elías, ¿verdad?, ni te oyen. Seguramente ellos estaban frustrados no solo en esta tormenta, sino estaban frustrados en la vida.
Y hay gente hambrienta de Dios, hay gente que si pudiera venir a levantarnos de nuestra silla y sacudirnos, nos diría: compárteme de la palabra de Dios, no seas cobarde. Se cree que se dice que fue un hombre a un país muy lejano, un predicador, y después de algún tiempo tenía un grupo de gente aquí. El predicador era inglés, y estaba él predicando, y de repente entró un hombre allá por la puerta y se paró en el pasillo de en medio, y ahí estuvo parado todo el sermón. Y al final cuando el pastor hacía la invitación, él levantó la mano y le dijo: quiero decir algo. El hombre que estaba ahí le dijo al predicador: quiero decirte algo. Y le dijo: ¿por qué no viniste antes? Yo sé que no creemos que estas cosas pasen, pero créanme que eso sí es una historia real. Le dijo al predicador: ¿por qué no viniste antes? Y el predicador se quedó sorprendido. Y entonces el hombre siguió hablando y le dijo: mi padre, desde muy pequeño en su vida, anduvo en búsqueda de la verdad. Y toda su vida buscó la verdad. Y murió buscando la verdad y nunca encontró la verdad. Y ahora que yo vengo y veo que tú estás predicando la verdad, quiero decirte: ¿por qué no viniste antes, cuando mi padre todavía estaba en vida? ¿Qué tal? Porque aunque no lo creamos, como el varón macedonio, ¿se acuerdan de Hechos? Que le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. A veces hasta nosotros nos hemos vuelto un poco incrédulos de que la gente se pueda convertir al Señor, porque nos sorprenderíamos, como Jonás se va a sorprender, si predicáramos más, si compartiéramos más. Por lo tanto, el segundo principio es que la tormenta de la nave nos enseña que el juicio de Dios el juicio de Dios sobre este mundo. La nave donde iba Jonás, dizque huyendo de Dios, acabamos de leer que sobrevino una tormenta y los marineros estaban asustados, oraban cada uno a su Dios, y luego van y despiertan a Jonás. Pero esa tormenta que les llegó a los marineros precisamente era por causa de Jonás. Eso es lo que dice el libro, es lo que dice la historia, ¿no? Y si nosotros hacemos una especie de analogía con la vida, la circunstancia que vivimos en este tiempo, porque siempre nos hemos preguntado cuál es la causa de la pandemia, y bueno, ustedes saben que la gente discute ese asunto. Yo todavía me pregunto si será que esto no fue algo para despertar a la iglesia, para que la iglesia misma despierte y la iglesia misma o los cristianos mismos vean si realmente están creyendo como deben creer en la palabra de Dios. Pero en el caso de Jonás, eso sí, ahí está en la palabra. En el caso de Jonás, la tormenta llegó porque alguien, que no quiero decir su nombre, pero no lo estoy viendo, ¿eh? Alguien que no quiero decir su nombre estaba ahí dormido, huyendo de Dios. Yo no quiero asumir nada, ni quiero ser profeta, ni quiero decir que una u otra cosa, hermanos, pero a veces Dios puede hacer que una burra le hable al que viene montado. Dios puede hacer cualquier cosa para que su pueblo despierte, para que su pueblo se levante y cumpla la función que Dios le ha establecido. Entonces, lo segundo que aprendemos es que la tormenta de la nave nos enseña el juicio de Dios sobre nuestro mundo. Cuando pasamos al versículo 17 del capítulo 1, no tengo oportunidad de explicar todo, pero del 17, capítulo 1 hasta el capítulo 2, 10, dice, ya conocemos la historia, ¿no? Todo lo que ocurrió. O sea, Jonás les dice: la verdad es que yo voy huyendo de Dios, y si quieren que se calme la tormenta, pues arrójenme al mar. Y dice en capítulo 1, versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó?
Porque algunos se sorprenden de lo que uno dice, ¿no? Algunos piensan que los predicadores inventamos cosas, pero ahí dice la Biblia, nomás echaron a Jonás, ¿y qué pasó? Ya ven, mejor ni le preguntemos a Dios porque vienen las pandemias y todas esas cosas que vienen, porque no sea que nos aviente del barco y ahí sí. Pero Jonás lo aventaron del barco y todo se calmó, o sea que él era el culpable. 1:17, pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2 narra la oración de Jonás. Porque eso sí, podemos nosotros ser bien desobedientes. Podemos entender claramente que Dios nos está pidiendo algo y nosotros hacer como que ni en cuenta, ¿no? Pero el día de mañana que estamos enfermos, el día de mañana que no tenemos trabajo, el día después que tenemos necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Jonás en el capítulo 2? Elevó una oración a Dios. Dice el versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová. Y muchos de los versículos que aparecen en el capítulo 2 son citas de los salmos. Como digo, gracias a Dios porque en medio de la tormenta y la angustia, pues tenemos de dónde agarrarnos. El problema es que no estamos preguntándonos si solamente en la angustia nos tratamos de agarrar de Dios, pero cuando todo está bien ya ni nos acordamos de la palabra de Dios tal vez. Digo, no estoy hablando por ustedes, tal vez estoy hablando por mí. Pero aquí está una contradicción de Jonás, ¿o no, hermanos? El mismo que huye del Señor, luego está orando al Señor. ¿Cómo ven? ¿Se les hace justo o no? Bueno, ya sé que no quieren hablar, pero sí es una historia chistosa también. Espero que no sea nuestra historia. Así que la tercera cosa que aprendemos es que Jonás en el vientre del pez nos recuerda que no podemos huir de Dios. Eso sí, uno puede decirle a Dios, Señor, mejor llama a otro, manda a otro al seminario, yo no quiero ir. ¿Verdad? Es que yo, como dijo Moisés, mira, Señor, yo no puedo hablar en público, en fin, ¿no? Le inventamos cosas a Dios. Mira que mis hijos son pequeños y yo tengo que trabajar para ellos. Y vaya que no vine a hacer publicidad del seminario, pero también a eso la gente pone pretextos. Ponemos pretextos. Entonces, la cuestión es que a veces tenemos claramente enfrente la revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas pero eso sí, cuando nosotros, como vemos en el caso de Jonás, cuando necesitamos de Dios, ahí sí queremos que Dios mismo descienda y Él venga personalmente a solucionar nuestro problema. Jonás en el vientre del pez nos recuerda que no podemos huir de Dios. Moisés, por más que dijo que no, pues hasta que tuvo que ir. Bueno, ya no sé quién dije, pero creo que intentaba decir Moisés cuando puso pretextos. Y Jonás, igual. Jonás agarró un boleto de avión para el otro lado, diferente a donde Dios le había mandado. Y Dios dice, pues cuando yo digo una cosa, no como en México, Dios no dice una cosa y dice otra. Dios dice una cosa y se sostiene en lo que dice y hace que Jonás tenga que recomponer el camino. ¿A dónde podemos huir de Dios? Si Dios nos habla claramente, deberíamos decirle que no. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Porque no podemos, por más que queramos, huir de la presencia ni del mandato misionero de Dios para ser concretos. No podemos huir de la voluntad de Dios. Es decir, si estamos aquí, si en verdad estamos de corazón como parte del pueblo de Dios, si decidimos nosotros entregarnos a Él con todas las de la ley, pues eso tiene implicaciones serias. A lo mejor a veces haya que dejar a la familia para obedecer a Dios. Si no, pregúntenme a mí. Cuando yo tenía 19 años, salí de mi casa
Y cuando yo venía en el autobús al seminario, venía llorando. Venía con lágrimas en los ojos. Primero porque vi a mi madre quedarse llorando, mi partida. ¿Cómo ven? ¿Y saben por qué yo lloraba? Porque en ese momento, yo no sabía el futuro, pero en ese momento yo entendí que nunca, tal vez nunca iba a volver a mi casa con mis padres. Y créanme, se ha cumplido. Tengo más de 25 años fuera de mi casa. Y agradezco a Dios por la familia que me ha dado, por las amistades, por todas las bendiciones, porque dice la palabra de Dios que el que deja padre y madre y mujer, familia, pues Dios le dará 100 veces más aquí en esta tierra y en el tiempo venidero de la vida eterna. Y no hablo de mí, hablo de nosotros. Hablo de nosotros, porque no podemos huir de Dios. O si quieren probar, ahí verán. Capítulo 3, versículos 1 al 10, una cuarta cosa que podemos aprender en el libro de Jonás. Me voy a aventar toda la historia, aunque no la conté porque ustedes ya la conocen. Jonás capítulo 3, del 1 al 10. Después de que Jonás ora en el capítulo 2, si no lo ha leído, pues le recomiendo que lo lea porque es una historia muy entretenida, ¿verdad? Al final del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Luego me pueden explicar cómo puede pasar eso, pero hay datos históricos de casos como el de Jonás. Nada más eso le digo para que no crea que porque no se puede explicar no vamos a creer la palabra de Dios. Pero yo he leído libros donde hay registros históricos de casos como el de Jonás. Entonces, para que no perdamos el tiempo ahí cuestionando eso. Capítulo 3, vino palabra de Jehová, ¿por qué dice? Por segunda vez a Jonás. Cuando nuestros papás nos decían, ve y haz esto, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños. Bueno, no sé si los niños que están aquí han vivido eso. Pero cuando éramos niños, los que ahora somos adultos, nos hablaban nuestros padres. Y algunos de nuestros padres eran muy serios para hablar. Y no sé a usted, pero en el caso mío me decían, yo solo hablo, ¿cuántas veces? Una vez. Creo que varios se identifican conmigo porque rápido me adivinaron. Decían nuestros padres, yo solo hablo una vez. La segunda vez, ¿qué? Bueno, ahora sí ya saben cómo van a tratar a sus hijos, ¿verdad? Porque hasta la palabra de Dios es así. Cuando Dios habla por segunda vez es porque ya pasaste por dentro de un pez y ya sentías que te morías. Así que también Dios solo habla una vez. Cuando habla por segunda vez es porque por su infinita misericordia Él quiso dar una segunda oportunidad. Por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a dónde. No a Tarsis, no a donde Jonás quiere. Uno no puede escoger a dónde ir. Uno no puede escoger qué mandato obedecer y qué mandato no. O sea, porque si así fuera, pues el Salmo 23 está bien a gusto para nosotros, ¿no? O Juan 3:16, ese sería lo máximo. Y así podríamos seguir. Pero a veces hay pasajes de la Escritura que son súper incómodos. No podemos escoger eso. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que ¿qué? Y yo te diré. Y más adelante comenzó Jonás, dice el versículo 4, a entrar por la ciudad y camino de un día. O sea, apenas entró una tercera parte y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué dice el 5? Y los hombres de Nínive y las mujeres de Nínive, y dice la historia ahí, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el rey hasta el más bajo en nivel, todos. Es otra parte donde a veces algunos dicen, no creo que sea cierto. ¿Cómo va a ser cierto que todos crean? Pues haga la prueba. ¿No? La cuarta cosa que aprendemos, el arrepentimiento de Nínive nos manifiesta el hambre espiritual del mundo. La gente tiene hambre en verdad de Dios. Más en este tiempo la gente tiene hambre del Señor. Deberíamos compartir más, deberíamos hablar más de la palabra de Dios.
y nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos de los resultados. Nos sorprenderíamos de que Dios es capaz de transformar el corazón más perverso y más malo, porque dice la Escritura que la maldad de Nínive había llegado hasta la presencia de Dios. Entonces, el mundo tiene hambre espiritual. Acuérdense lo que yo dije hace un momento, el varón macedonio, que representa al mundo perdido de esa región del mundo, le dijo a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Si nosotros reconocemos que sin Dios, como decía un corito muy antiguo, sin Dios nada somos en el mundo, la gente afuera también entiende eso. Hay gente que no quiere, pero esa gente en algún momento dado en el camino se dará cuenta que necesita a Dios, que no se puede vivir la vida sin Dios, que no se puede tener una familia sin Dios, que no se puede tener una sociedad correcta sin Dios, porque así es. Como dijo Edgar Lira en una de sus canciones, Jesucristo es la esperanza para el mundo hoy. ¿O no, hermanos? Él es la única solución para nuestro tiempo. Así que, y la quinta y última cosa que aprendemos está en el capítulo 4. Capítulo 4 dice el versículo 1, pero Jonás, y aquí es donde mejor ya no predicar esa parte. Creo que voy a cerrar y ahí le paramos. Esta da más pena que la del capítulo 1, porque en el capítulo 1, acuérdense que Dios le dice ven para allá y va para acá. Pero el capítulo 4 da más vergüenza, si se puede decir de alguna manera. Porque dice Jonás, ¿qué hizo? Se enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y todavía se atrevió a orar a Dios y decirle: Señor, yo sabía, yo sospechaba que tú ibas a hacer eso y no me gusta. O sea, dice aquí la Escritura, se enojó, y todo el capítulo trata precisamente, es el capítulo menos entendido, y uno dice: caray, Jonás, ¿por qué se enoja? ¿Por qué creen que se enojó Jonás, hermanos? ¿Cómo? Pero no debería darnos gozo que Nínive se arrepienta. O cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice Lucas 15? Hay fiesta en el cielo. ¿Los cristianos nos enojamos o nos alegramos cuando alguien se convierte al Señor? Nos alegramos. Bueno, yo no sé. ¿Qué iba a decir, hermano? ¿Saben por qué se enojó Jonás? Porque él era judío. ¿Y saben qué creían los judíos en aquel tiempo? Que Dios era exclusivo para ellos. Eso entendieron, eso malentendieron. Ese fue el coraje de Jonás. Señor, porque somos tan estrechos, y ese es el último punto, y ya oramos. El enojo de Jonás nos ejemplifica nuestra mentalidad estrecha. Somos tan estrechos a veces en nuestra mentalidad que creemos que le podemos decir a Dios dónde sí y dónde no. Le quisiéramos decir a Dios a quién salvar y a quién no salvar, ¿no? A quién levantar de la enfermedad y a quién no. ¿Cómo? Pues ya no sería Dios, ¿verdad? No. Si Dios es Dios, Él puede decidir hacer lo que quiera. Hasta que un justo como Job se enferme y dice Job que era la burla de todos, porque antes de que él cayera en la enfermedad, él era muy respetado y tenía mucho dinero y era un hombre, híjole, ¿para qué les cuento? Para no meternos en otra historia. Pero cuando Dios nos demuestra que Él es Dios, Él hace cosas que incluso ni siquiera nosotros entenderíamos. Es más, el enojo de Jonás a lo mejor ilustra que a veces nosotros estamos bien cómodos en la iglesia, bien cómodos como cristianos, y la verdad, si la gente se convirtiera, caray, tendríamos que tirar este templo porque no cabría la gente aquí. Y no da gusto tirar este templo, ¿verdad? ¿O cuántos votan por tirar este templo? ¿Ya ven? Está costando mucho trabajo. A veces nos estamos así bien cómodos que
Si muchas personas, como en el caso de Nínive, vinieran al reino de Dios, tendríamos que cambiar hasta las costumbres que tenemos aquí. No por ellos, sino porque cuando el reino de Dios crece, precisamente lo que nos dijeron los hermanos en Cuba fue eso. Cuando uno va a Cuba y les pregunta cuántas iglesias son, cuántos misioneros son, dicen, la verdad ya no sabemos. Y a veces nosotros sí estamos acostumbrados a contar. Todo lo contamos nosotros. Entonces, si el mundo se convierte, pues ya perdemos el control de muchas cosas. Por eso se enojó con Ana. Pero dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Dejemos que Dios, como Dios y soberano, Él salve a quien Él quiera por medio de nosotros o a pesar de nosotros, porque aún a pesar de nosotros Él lo puede hacer, pero que no sea a pesar, porque cuando sea a pesar significa que nosotros ya vamos a estar por otro lado. Mejor que estemos donde Dios quiere que estemos, ¿o no? Mejor que nuestro corazón, decía una profesora nuestra, que nuestro corazón palpite fuerte por las cosas que hacen palpitar el corazón de Dios. ¿Cómo ven, hermano? Porque eso significa que estamos en sintonía con Dios. Así que le pidamos a Dios que nos permita no tanto pasar con vida y con salud de esta pandemia. No deberíamos pedirle eso, yo creo. Deberíamos pedirle que Él cumpla sus propósitos. Porque al fin y al cabo, nos vayamos ahora o dentro de 10 años, un día nos vamos a ir. Muy ancianos, o no tan ancianos, o muy jóvenes, un día nos vamos a ir. ¿Qué sería mejor? ¿Una vida larga? Muy larga que ya no tengas ni ganas de vivir, o una vida corta pero vivida en la voluntad de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Cuántos años vivió Jesús, hermanos? 33 años vivió Jesús. Varios de nosotros ya lo rebasamos por mucho, pero no hemos cumplido en esencia la calidad de obediencia y de espiritualidad que Jesús en sus 33 años. Así que le pidamos a Dios, Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas, en mi vida, en mi familia, y tú llévame cuando tú quieras. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y oremos, por favor. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz. Y Señor, nuestras vidas con frecuencia no están tan sensibles, nuestros corazones no están tan sensibles a tu plan y a tu voluntad, y a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, sufrimientos, enfermedades, para que tus propósitos sean cumplidos. Así que te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos tenido que enfrentar últimamente aquí en nuestro país y en muchas partes. Te suplicamos, oh Dios, que por medio de esto podamos ser nosotros como tu pueblo más obedientes y que sigamos siendo sal y sigamos siendo luz a nuestro alrededor. Que aquellos que no te conocen aún se rindan a tus pies, no importa quiénes, porque tú puedes salvar a quien tú quieras, Señor. Te damos la gloria y la honra y gracias, Señor, por la vida que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con un periodo de diezmos y ofrendas. Le voy a pedir a Fabiola y a Ana si me pueden ayudar. Vamos a repetir el texto, Malaquías 3:10. Traer todos los bienes para oír, y hay alimento en mi casa, y acordarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se reúnan.
Malaquías 3:10. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar por la persona. Y Dios, en esta hora te damos las gracias por la momento que tú nos has dado, Señor. Te ruego, Señor, por estas ofrendas que se han levantado, Padre, te pido que sean usadas para apoyar a Dios. Así también te pido por cada uno de los hermanos que dieron, Señor, los que no pudieron dar, Señor, que sabes sus necesidades. Te ruego por sus vidas también y que tú suplas cada una de sus necesidades y Padre. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, Padre, porque solamente te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la cena del Señor, con la cual también nos va a ayudar nuestro hermano Ramón Espinosa. No sé cuántos conocían al hermano Ramón Espinosa. Yo nomás les dije, aquí viene el hermano, pero si digo algo mal, hermano, me corrige. Creo que es el director del seminario, ¿verdad? Y nos acompaña de la iglesia Está Monterrey. Monte Oreo. Así es. Entonces vamos a darle el tiempo otra vez a nuestro hermano para que nos dirija en la cena del Señor. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos y seguir adelante en medio de todas las situaciones que vivimos las familias cristianas en este tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que el Señor Jesús, bueno, el apóstol Pablo cita, ¿verdad?, lo que Jesús hizo, porque también se narra en los evangelios que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice Pablo, celebró la última cena con sus discípulos y al final Jesús les dijo que no la volverían a celebrar sino hasta que estuvieran en el reino de Dios. Y la verdad es que los elementos que tomamos, el jugo de uva y el pan, son elementos simbólicos, ¿verdad? Y representan precisamente eso. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la cena del Señor, estamos recordando que Cristo un día vino al mundo y viviendo una vida perfecta, una vida íntegra, una vida ideal para que nosotros le imitemos, al final entregó su vida por nosotros. Dios así lo quiso, Dios quiso que Jesús muriera y ofreciera su vida en sacrificio por nosotros, y eso es un principio que Él nos dejó a nosotros. Él dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que lo que aquí hacemos es simbólico de todo lo que hacemos cada día en nuestras vidas, porque
que la vida cristiana no solo se vive aquí, sino todos los días, toda la semana, todo el tiempo. Y que nuestra oración sea esa, ¿no? Honrar a Dios siempre con todo lo que hacemos. No es fácil obedecer a Dios porque nuestra carne nos traiciona, pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, renovamos el pacto que algún día hicimos, el compromiso que hicimos con Dios. Así que yo por eso quisiera pedirles que los que van a participar de la cena, es decir, aquellos que han sido bautizados, entiendo que así es en la iglesia, no sé si solo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia que han sido bautizados por inmersión. Si es así, pues cualquiera que haya sido bautizado por inmersión se pone de pie y va a participar en la cena. Y a los diáconos que me van a ayudar, pues que pasen aquí al frente. Pero antes de tomar la cena, hermanos, yo les ruego que cerremos nuestros ojos allí en nuestro lugar. Porque este es un tiempo para poder meditar también. Y ciertamente ponernos a cuentas con Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Nuestro Dios, en esta hora te agradecemos por tu infinita misericordia que tú has tenido con nosotros. Porque estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu grande amor, por la misericordia que tú has tenido, Señor, hacia nosotros. No merecíamos ser tus hijos, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, no merecíamos el gran privilegio que nos has dado de ser portadores y embajadores de ti, Señor, de tu reino. Es un honor muy grande y te confesamos que hay momentos en la vida, a veces que no podemos con esa responsabilidad y que necesitamos la fuerza que viene de ti. Necesitamos renovar una y otra vez nuestro compromiso contigo para decirte, Señor, ayúdame a seguir adelante, a seguir fiel, a seguir obedeciendo y a seguir creciendo. Sabemos, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu para que tu Espíritu nos guíe y nos capacite para hacerlo. Así que te suplicamos, Dios, que tú limpies cualquier pecado, cualquier situación que haya en nuestras vidas, y que podamos presentarnos delante de ti limpios por la sangre de Jesús. No somos dignos, como hemos dicho, pero Señor, te suplicamos que la sangre de Jesús proteja y cubra las vidas de cada uno de los que estamos aquí, todos, Señor, todos, no solo los que vamos a tomar la cena, sino de todos, porque Cristo sigue salvando, Él sigue perdonando, Él sigue limpiando nuestras vidas, y una vida limpiada por Jesús, una vida perdonada por Jesús, cuyos pecados han sido perdonados, es una vida libre. Tu palabra lo dice, conoceréis la verdad y seréis libres. Así que te suplicamos, Señor, limpia nuestros corazones, por favor, por tu misericordia, y ayúdanos para poder vivir como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie los que van a participar y los hermanos que me apoyan, por favor.
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice la palabra, ¿verdad? Tomó pan. Gracias. Y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos. Va a pasar nuestro hermano para repartir a cada uno, mientras permanecemos adelante, hermano, por favor, ahí en nuestros lugares, dando gracias a Dios por la vida que nos concede, dando gracias a Dios por todas sus bondades con nosotros, por la sangre y su cuerpo que Él ofreció en la cruz del Calvario. Dice también la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Entonces va a pasar nuestro hermano a repartir también el segundo elemento para tener los dos elementos juntos y nos esperamos hasta que todos los tengamos por favor. Así que mientras estamos allí en nuestros lugares, demos gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su sangre derramada, porque gracias a Él tenemos nosotros vida. Gracias a que Jesucristo vino al mundo y ofreció su vida por nosotros, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos una vida nueva en Él. Y Él nos ha prometido que si nosotros permanecemos firmes y fieles hasta que Él venga por segunda vez, un día estaremos con Él para siempre. Teniendo así los dos elementos, vamos a tomar primero el pan. Después de haber tomado el pan, en cuanto yo dé la indicación, haremos una oración. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque estamos recordando, Señor, que un día usted vino a este mundo, Señor, y dio su vida por nosotros, Señor. Ese privilegio, Padre, de que usted nos dio la vida eterna, Señor, todo aquel que cree en su palabra, Señor Santo. Gracias, Padre, porque te estamos recordando una vez más, Padre, porque una vez usted vino, Señor. Estamos agradecidos con usted, Señor. Gracias, Señor, porque le permite, Señor, celebrar este día, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dice también la palabra de Dios que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Bebamos juntos.
Te damos gracias, Señor, por este acto simbólico, Señor, que esta tarde estamos llevando a cabo. Sabemos que como seres humanos, Señor, descuidamos nuestra comunión contigo, pero esto nos hace acordarnos, Señor, de que un día vas a venir por nosotros y que debemos estar listos cada momento, Señor, de nuestra vida, que debemos estar preparados, Señor, para irnos contigo, porque ese es el propósito que tenemos, Señor, al estar aquí, al estar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, de poder vivir una vida santa, Señor, de poder vivir una vida agradable a tus ojos. Sabemos que tenemos obstáculos, Señor, pero esos obstáculos sabemos que tú vas a ayudar para poderlos superar, Señor. Te damos gracias, Señor eterno, porque nos permites también, Señor eterno, recordar, Señor, que tenemos un premio, Señor, un premio que no se parece en nada a ningún premio material, Señor, y que por eso estamos luchando cada día, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para superar todos los obstáculos que el enemigo nos ponga, Señor, porque sabemos que tenemos una meta y sabemos que tú quieres, Señor, que la cumplamos para estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Va a pasar nuestro hermano a recoger las copitas, mientras que permanecemos todavía en nuestros lugares, y agradecemos al Señor porque pues tenemos un privilegio muy grande, dice la primera carta de Juan, ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce, dice la palabra, ¿verdad? Pero hemos sido llamados hijos de Dios, y damos gracias porque no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad de permanecer firmes hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga. Así que demos la gloria al Señor, solamente Él la merece, y oremos que el Señor, cuando Él venga, cuando nos llame a cuentas, nos encuentre firmes y fieles. Amén, hermano. Eso es nuestro deseo. Y puede ser en cualquier momento, no sé si sea un tiempo largo, pero puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, hoy, en tanto que se dice hoy, dice la palabra, ¿verdad? Hoy es tiempo de estar a cuentas con Dios. Hoy es tiempo de que si alguien no ha dado el paso de fe, de obediencia del bautismo, pues es tiempo de obedecer a Dios, ¿verdad? Porque ¿qué tal si el llamado de Dios es mañana? Así que es mejor desde hoy estar listos. Voy a hacer una última oración para agradecer al Señor por que nos permite compartir esta cena conmemorativa. Anunciamos también que Él viene por segunda vez a través de esta celebración. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias por tu grande amor, por el privilegio que nos has dado de formar parte de tu pueblo, y porque eso también tiene una responsabilidad incluida. Señor, nuestras vidas sin ti estaban perdidas, sin esperanza. Si nosotros a estas alturas aún no te hubiéramos conocido, sin duda que nuestras vidas serían una tragedia. Pero gracias, Señor, porque tú nos has salvado y has cambiado nuestra historia, Señor, y tú deseas hacerlo con muchas personas más a nuestro alrededor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Oramos como dice el Apocalipsis. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Ven cuando tú tengas que venir, cuando sea el tiempo. Y tu pueblo, oramos para que tu pueblo, tus hijos, estemos preparados para ese momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este culto y gracias
por permitirnos rendir adoración a tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Continuamos con nuestro culto. Si alguien tiene un anuncio, es el momento. Y si no hay anuncios, nos vamos a poner en pie para tener otro periodo de alabanza. Cantamos el coro número 117. Gracias, es este coro. Número 117. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos a cantar un coro más, el número 111. Número 111. De tal manera, vamos a este coro. Número 111. De tal manera me amó que su vida no extrañó. Hasta el final te entregó.
Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que hemos sido alguna vez Jonás en nuestras vidas, Señor, a pesar de que vamos hacia la dirección incorrecta, Señor, de que nos hacemos de vista ciega, de oídos sordos, Señor, tú nos dices que nos has escogido a nosotros, Señor, que tú nos tienes una tarea a nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que volteamos hacia otro lado, Señor, tú sigues creyendo en nosotros, Señor. Tú nos sigues diciendo que tienes un propósito para nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, porque a pesar de que las cosas no salen como nosotros pensamos, Señor, haznos reconocer, Señor, que no es como nosotros queremos, Señor, sino es tu voluntad, Señor. Y que nos hagas comprender, Señor, que es tu voluntad, Señor. Y que quizás si nos está yendo mal, Señor, es porque estamos como Jonás y estamos yendo hacia otro lado, Señor. Haznos entender, Señor, que es por ahí, Señor, y que estamos aquí, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Que a pesar de que haya alguien que a lo mejor no nos cae bien, Señor, que eres tú quien decide, Padre, y que estamos aquí, Señor, para compartir de tu amor, Señor, para compartir de tu misericordia, Señor, y para que todos conozcan, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tú eres fiel, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí, Señor, que tú cuides su regreso, Señor, y que podamos alabarte y glorificarte en cualquier parte que estemos, Padre. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Sofi. Sofi. Sí. Guárdalo.